Muchas bendiciones a todos los que han estado con nosotros en este hermoso y poderoso proceso que Dios ha traído a nuestra vida de estar aprendiendo de su palabra todos los días con una semilla de poder para nuestro espíritu. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un devocional muy interesante que se titula Tu autoridad legal. Y dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando Jesús habla de la palabra potestad aquí, se está refiriendo a la palabra autoridad. Y queremos hablar un poquito sobre esta palabra. ¿A qué se refiere? Porque el tema es tu autoridad legal. Una autoridad que ha sido concedida de una manera que la podamos ejercer en todas las esferas y precisamente en la esfera espiritual. Cuando el enemigo, o Satanás, ¿verdad? Nuestro enemigo fue lanzado de la presencia de Dios, vino, ¿verdad? A ser echado de la presencia de Dios, pues él tenía poder y de hecho sí, las fuerzas de las tinieblas tienen un cierto poder, pero no tienen la autoridad de ejercer ese poder. ¿Y qué pasó? Tal vez muchos no entienden estos conceptos espirituales que son un poco, quizá, tal vez profundos para algunos, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Le dio toda la autoridad de ejercerla sobre la tierra, de sojuzgarla, de gobernar sobre la tierra. Y en ese momento el enemigo no tenía ninguna autoridad. Poder tal vez tenía, pero autoridad no, porque en su diseño Dios le dio la autoridad al hombre. Pero ¿qué pasa con esto? El enemigo vio que el hombre tenía la autoridad sobre su vida y él ambicionó esa autoridad para ejercer un dominio sobre toda la humanidad. Y es ahí donde surge esa escena en el jardín del Edén, cuando la mujer y el hombre son engañados y pierden esa posición de autoridad que tenía. Y ahí el enemigo gana la autoridad. Y por eso es que miramos que cuando él vino y tentó a Jesús, la tentación de Jesús la encontramos en Lucas 4. Sucede que él le dice a Jesús unas palabras bien interesantes. Le dice, a ti te daré esta potestad o esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Esas son palabras de Satanás. Y a quien quiero la doy. Pero le estaba mostrando todas las naciones y le estaba diciendo a Jesús, si quieres, si me adoras, yo te puedo dar y regresar la autoridad porque yo la tengo. Definitivamente, al hombre se le fue dada la autoridad y tenía que ser un hombre el que la volviera a recuperar. Para Dios hubiese sido más fácil venir y exterminar al enemigo y arrebatarle la autoridad, pero en el plan perfecto de Dios, Él no se olvidó de la humanidad, no se olvidó del hombre, trazó un plan perfecto para que la autoridad regresara al hombre. Y de esa autoridad es la que estamos hablando este día, esa autoridad que el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario y nos la regresó a nosotros. Hay un pasaje acá en Mateo 28, 18 al 20, dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores o discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Un versículo muy poderoso. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras las dijo Jesús después de que había resucitado, porque dice la palabra que Él descendió a lo más profundo del infierno y arrebató las llaves de la muerte. La autoridad, Él la volvió a tomar para nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad, entonces en esa autoridad es que nosotros tenemos que movernos. El enemigo puede tener poder, pero no tiene autoridad para ejercer ese poder, no tiene el dominio. Hay un concepto de autoridad que es gobernar con el poder, pero no, él no puede gobernar a través de ese poder. Los que gobernamos y los que tenemos la autoridad legal y legítima somos los hijos de Dios. Y Dios a nosotros como iglesia nos ha delegado esa autoridad para que la ejerzamos. Jesús dijo, yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra.
y yo se las doy a ustedes. Vayan y hagan discípulos, vayan y puedan, ustedes incluso dice, les doy esa autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones y aún sobre cualquier fuerza del enemigo. Y dice la promesa, y nada les dañará. El enemigo muchas veces no quiere asumir su derrota. E incluso cuando nosotros desconocemos cuál es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, muchas veces nosotros podemos sentir cómo el enemigo puede oponerse, pero en realidad lo que el enemigo no quiere es aceptar su derrota. Pero nosotros tenemos la autoridad de Dios para ponerlo en su lugar. Así que, ¿cómo ejercemos esta autoridad? Cuando vamos con las personas que el enemigo no quiere soltar, cuando vamos y predicamos el Evangelio o compartimos del amor de Dios con aquellos que quizá están siendo oprimidos por el enemigo. Ahí es donde nosotros ejercemos nuestra autoridad y le decimos al enemigo, en el nombre de Jesús, sueltas a esta persona. Él nos ha dado la autoridad para dar libertad a los cautivos y para que aquel que se siente oprimido pueda experimentar la libertad y el poder maravilloso del Espíritu Santo, desatando su vida, desatando su mente, desatando su alma, trayendo consuelo. De eso se trata este día, nuestro devocional, que nosotros podamos aprender para el que no ha entendido que tiene una autoridad. Todos los hijos de Dios tenemos una autoridad que ha sido delegada. No solamente tenemos la autoridad, también tenemos el poder. En devocionales anteriores aprendimos que Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el poder y tenemos la autoridad. Quizá alguno se pregunta, pero ¿cómo la puedo ver manifestarse en mi vida? Entre más nosotros continuemos en comunión con Dios, vamos a sentir cómo se manifiesta ese poder. Y ese poder y esa autoridad se pueden utilizar, se pueden manifestar y se pueden en nosotros experimentar con las acciones de fe que nosotros tomemos y también con esa fe, no solo es solamente lo que nosotros creemos, sino que lo que accionamos, porque muchas veces nosotros no podemos ver la autoridad y el poder de Dios cuando no tomamos acciones. Así que yo te invito para que tomes acciones de fe y de autoridad, porque este tiempo es el tiempo de establecer la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuál es nuestra oración de este día? ¿Cuál sería nuestra petición delante de Dios? Nuestra oración. Escuche nuestra oración. Padre, te pido que nos enseñes cada vez más sobre esa victoria que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Queremos entender por qué nos llamaste más que vencedores. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ejercer y a establecer tu señorío en esta tierra, tu autoridad y poder que también fue delegada sobre nosotros como tu iglesia. Entendemos que ahora tenemos esa autoridad de parte tuya para establecer tu victoria y con tu ayuda, Espíritu Santo, lo vamos a hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra tarea es participar de todas las actividades de oración en nuestra iglesia. Tenemos diferentes tiempos de comunión con Dios para poder crecer en ese poder y en esa autoridad. Bendiciones a todos.